tiene embajadas en más de 100 países y emite pasaportes para sus ciudadanos. Sin embargo, no tiene soberanía sobre ningún lugar del planeta. Te invitamos a conocer una entidad única, la Orden de Malta, y a averiguar por qué existe este ente tan extraño. En este canal hemos conocido varios lugares que comparten algunas características. Transnistria, Somalilandia o Abjasia, por ejemplo, tienen todos los elementos constitutivos de un país, pero casi nadie los reconoce de esa manera. Es decir, tienen población, territorio, gobierno y leyes, pero no tienen la capacidad de entablar relaciones con otros estados soberanos. Hoy conoceremos un caso opuesto que es único. La Orden de Malta tiene embajadas en más de 100 países y un asiento en la ONU, es decir, es reconocida por la comunidad internacional, pero carece de un elemento básico para que la pensemos como un país. No tiene territorio. Y casi que podríamos discutir que tiene población, pero ya lo veremos. Nació hace casi 1000 años y su nombre completo es un tanto largo. Se llama Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Esto nos da varias pistas sobre su historia, que se remonta al siglo XI. Los primeros antecedentes se encuentran en el año 1048, cuando un grupo de comerciantes amalfitanos fundaron un hospital para peregrinos en Jerusalén. En el siglo siguiente, el Papa Pascual II los reconoció como una orden religiosa. A partir de allí y hasta nuestros días, siempre estuvieron ligados a la fe católica. Además de la parte sanitaria, la Orden de Malta, que todavía no se llamaba así, formó un cuerpo militar. Combatieron durante la época de las cruzadas contra las fuerzas musulmanas. En el siglo XIII, los cristianos perdieron el dominio sobre Tierra Santa, por lo que la orden dejó Jerusalén. Luego de un breve paso por Chipre, en 1310 se instalaron en Rodas, lo que suponíamos después de haber escuchado el nombre completo. Actualmente, Rodas es una isla que pertenece a Grecia y que se ubica frente a la costa de Turquía, en el mar Egeo. Allí, la orden se asentó durante más de 2 siglos y tenía las funciones más o menos típicas de cualquier estado de la época. Pero también tuvieron que irse de allí. Luego de haber sido derrotados por las fuerzas otomanas, los caballeros de la orden dejaron Rodas y estuvieron unos años sin territorio. En 1530 consiguieron una nueva sede. Ahora sí llegamos a Malta. El rey Carlos I de España le cedió esta isla del Mediterráneo. Eran aliados del monarca y controlaban lo que sucedía en el ámbito marítimo. Allí también estuvieron un par de siglos, hasta que llegó Napoleón Bonaparte. En el marco de las guerras que se libraban en toda Europa, la orden perdió el control de la isla de Malta en 1798 a manos de los franceses. Pero ellos solo estuvieron 2 años, ya que los británicos tomaron la isla. Igualmente, Malta no volvería a ser controlada por la orden, sino que se incorporaría al Imperio Británico. De esta forma, Malta fue el último lugar en el que la orden tuvo soberanía efectiva. Desde aquel entonces comenzó un extraño peregrinaje. Estuvo cerca de su desaparición, ya que los caballeros que pertenecían a la orden residían en distintos lugares y no existía una cohesión entre ellos. Sin embargo, pudo encontrar su lugar en el mundo, incluso sin tener un lugar efectivo sobre el que asentarse con soberanía. Después de varias décadas en las que trataron de asentarse en distintas ciudades italianas, los caballeros de la orden llegaron a Roma y consiguieron una sede fija. En realidad son 2, y las conservan hasta nuestros días. El Palacio Magistral y la Villa del Priorato están dentro de la capital italiana. Pero son 2 lugares especiales, se distinguen del resto de los edificios que los rodean. Es que cuentan con una característica, la extraterritorialidad. Existe cierto mito que indica que las embajadas son territorio soberano del país al que representan. En realidad, esto no es cierto, aunque sí cuentan con algunas prerrogativas. De eso se trata la extraterritorialidad. El lugar o la persona que goza de esa característica está eximido de cumplir algunas leyes locales, o puede no ser sometido a ciertos controles. De esta forma, el Palacio Magistral y la Villa del Priorato son lo más cercano que tiene la Orden de Malta de tener un territorio propio. Pero, en rigor, son lugares bajo soberanía italiana. Pero no solo ese logro tiene esta institución, que cuenta con otras características que la asemejan a un Estado soberano.
mantiene relaciones diplomáticas con nada menos que 112 países de todo el mundo. Tiene embajadas en muchos de ellos. También cuenta con un asiento permanente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en calidad de observador. Es decir, mantiene vínculos con países de todos los continentes y participa en organismos internacionales. Pero, en rigor, es difícil catalogarlo como un país. Si bien tiene un gobierno y leyes, y de alguna manera tiene población, no tiene ningún territorio en el que ejerce soberanía. Por eso, algunos especialistas rechazan definir a la Orden de Malta como un país. Otros, en cambio, priorizan sus relaciones internacionales y sí la cuentan como un estado, aunque uno bastante atípico. Hubo otros casos en el pasado de entidades que no tenían un territorio propio, como Palestina, hasta 1994, cuando logró la soberanía de Cisjordania y la Franja de Gaza. O la Santa Sede, antes de 1929, cuando obtuvo la soberanía de la Ciudad del Vaticano. En cuanto a su población, también es un tema discutible. La Orden de Malta cuenta con 13.500 miembros, 80.000 voluntarios y 42.000 empleados. Pero, en rigor, esas personas son nacionales de otros estados. Cuando viajan, utilizan la documentación de sus países de origen. Además, tienen todos los derechos y obligaciones como ciudadanos de sus propios países, lo que no es incompatible con su pertenencia a la Orden. Igualmente, la Orden de Malta emite sus propios pasaportes, pero solo lo pueden usar sus autoridades cuando viajan en misiones oficiales y con fines caritativos. También la Orden acuña monedas, otra función típica de un estado, aunque en rigor su principal uso es para los coleccionistas y no para intercambios. Pero en definitiva, ¿por qué sigue existiendo? Bueno, su carácter militar pasó a un segundo plano, pero la parte hospitalaria sigue presente. La Orden de Malta tiene misiones humanitarias en distintas partes del mundo. Además, al ser neutral en todos los conflictos, puede inmiscuirse en situaciones en las que otros estados no pueden. El vínculo con el Vaticano es muy estrecho. La Orden es católica y en la parte religiosa obedece a las indicaciones que llegan desde la Santa Sede. Su independencia se puso en duda hace poco tiempo, cuando el Papa Francisco se involucró en temas propios de la Orden y le pidió la renuncia a Matthew Festing, quien era el gran maestro hasta hace poco tiempo. Quienes visitan la Villa del Priorato en Roma se encuentran un atractivo turístico algo peculiar. Si miran por la cerradura, pueden observar a 3 sujetos distintos de derecho internacional. La puerta es de la Orden de Malta. Más allá está Italia. Y también se ve con claridad la cúpula de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ingresar a esta orden no es nada fácil. Tiene un tinte de nobleza que se mantiene, por lo que no es para cualquiera. Esto se puede ver en los embajadores que tiene en todo el planeta. También en algunos de sus miembros más famosos, los reyes Juan Carlos y Felipe, que además de pertenecer a la realeza española, también son parte de la orden. Según tu opinión, ¿podemos considerar a la Orden de Malta como un estado soberano? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás convertirte en miembro del canal con un aporte mensual y acceder a contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo video.